Listo, Inge. Pero ¿a dónde me voy? Al Zoom, Inge. Ves al Zoom y donde dice compartir pantalla. Oh, ya la puse. De hecho, ya está en vivo, Inge. ¿Pero se ve la pantalla? Espérame. Ya, la verdad, ya. Ya se ve. Permítame, déjeme ponerlo en mi teléfono también. Ok. Te cuelgo, Inge. Espérame tantito, no cuelgue. Ok. Por favor. Ya lo estoy viendo. Empezamos, ¿les parece? Ahora sí, ya si quiere cuelga. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Amigos de YouTube, ¿cómo están? Gracias. Amigos de YouTube. ¿Qué tal? Buenas tardes. Amigos de Facebook, perdón. ¿Cómo están? Buenas tardes. Pues transmitiendo una sesión más de nuestras charlas de seguridad de los jueves. Hoy ya con cambio de horario, pues precisamente para comodidad de ustedes. Soy José Martín Ágreda Correa y pues y me da mucho gusto estar con ustedes y hoy vamos a ver la segunda sesión de estándares de seguridad. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que vimos la semana pasada, hace 2 semanas, 3 semanas ya, el 29 de octubre fue cuando vimos la primera, y les comento que van a ser 3. Vamos a seguir teniendo entrevistas como la que tuvimos la semana pasada con el ingeniero Mirabel y la participación pues de directivos de diferentes empresas de distintos ramos. Espero que participen con nosotros. Acuérdense que tanto estas charlas como las entrevistas no tienen ningún costo y espero que ya tengamos un programa. Le voy a pedir a mis compañeras que chequemos lo de los programas para que tengamos la sesión 3 de estándares de seguridad sería para el jueves 3 de diciembre. Ahí terminaremos el tema de estándares de seguridad y también estaremos publicando nuestro programa. Queremos pues, terminar el año a tambor batiente. Espero que pues les guste, les sirva. Y bueno, pues entonces comenzamos. Vamos a empezar con un poquito de lo que vimos la vez pasada. Aquí les estoy presentando el programa de las 3 sesiones. La sesión 1 que les dejo fue el 29 de octubre. Vimos una introducción de los estándares de seguridad. Voy a hacer un resumen de esa pequeña introducción. Esto es para que podamos seguir con un hilo, hacer un nudito y podamos seguir con un hilo. Vimos reglas generales de seguridad. Les presenté pues las más importantes reglas de seguridad y si se dan cuenta también comenté y creo que es muy importante que ustedes así lo contemplen, que los estándares de seguridad, como la mayor parte de los estándares de seguridad engloba la normatividad, no toda por cierto, no toda, pero sí es la esencia del control de los riesgos. Obvio que el control de los riesgos aquí a través de los estándares pues va muy enfocado a tareas que se hacen comúnmente en las diferentes organizaciones. Por ejemplo, si una de nuestras reglas de seguridad es no fumar, pues en la mayoría de las organizaciones ya se tiene implementada esta regla. ¿Por qué? Pues porque aparte de que puede generar contaminación, molestia a los demás, inclusive enfermedades por la gente que participa en esto sin querer, bueno, pues también puede generar incendios, etcétera, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, pues es una regla general, será una de las reglas generales en cualquier empresa. Es un ejemplo.
Entonces, vimos también el estándar de derecho a trabajar sin riesgo, así como los 14 estándares que les estoy presentando, que a mi parecer son los más importantes, hay otros, pero así como hay estos 14 estándares que vamos a revisar con ustedes en estas 3 sesiones, pues fíjense que es lo mínimo que cualquier empresa debería de tener, es lo mínimo. Nosotros en Pricon, pues hemos ido evolucionando, como es lógico, como la edad nos alcanza, la experiencia, etcétera. Nosotros anteriormente, y de hecho se tradujeron todos los estándares de OSHA, Occupational Safety and Health Administration, ojo con eso, este es OSHA, no es OSAS, OSHA es la Secretaría de Trabajo gringa. Y OSHA fue precursora de estos estándares a nivel mundial. Honor a quien honor merece. Por ejemplo, el estándar de la norma 33 de espacios confinados en el mundo es muy antigua. En México apenas acaba de aparecer. ¿Me explico? Entonces, este es un ejemplo típico. OSHA ya los tenía como estándares. Entonces, nosotros, antes de que fueran normas oficiales mexicanas, nosotros los traducíamos. Nosotros los traducíamos del inglés para poderlos implementar. Afortunadamente, no vamos a decir tardía o no, pero afortunadamente ya se cuentan con las normas en que se empiezan a actualizar y ya se están actualizando. Todavía hacen falta muchas cosas. Todavía hace falta mucho trabajo desde el punto de vista de normatividad, pero creo que se ha hecho, bueno, en los últimos años, pues un trabajo muchísimo más profesional por parte de quien maneja la Secretaría del Trabajo en cuestión de normatividad. Entonces, ya si se dan cuenta de estas 15 que estamos viendo ahorita, pues ya son normas, o la mayoría son normas. Nos falta la de loto, por ejemplo, la de candadillo y etiqueta. Se menciona, se dice, pero no nos dice, por ejemplo, cuáles son los pasos para aplicar esto. Nos faltarían también algo como normas. Entonces, vimos derecho a trabajar sin riesgos. Por ejemplo, esta es una norma que originalmente salió en inglés de Estados Unidos. Sin embargo, también es aplicable en México, es necesaria. ¿Por qué? Porque en nuestra Carta Magna también menciona este derecho en el artículo 123. Luego vendrá el equipo de protección personal, que ya sabemos también es una norma de nosotros, el manejo manual de cargas, que ya salió no solamente la 06, la norma 06, sino ya salió una de ergonomía. Hoy vamos a ver un pequeño resumen, que es el que estamos ahorita viendo, y hablaremos manejo seguro de herramienta. Vamos a, mucha gente tiene dudas si es un estándar o no, entonces voy a hacer un poquito más de hincapié en la base normativa. Hablaremos del loto, de candadillo etiquetado. El loto es lockout tagout, que es candadillo etiquetado en español. Hoy estamos contemplando ver hasta trabajo en las alturas. Norma 9, que es bastante extensa. Yo aquí les puse un resumen. Recuerden que pues nuestro tiempo es limitado. Sin embargo, fíjense por favor, a toda la gente que nos está escuchando y la gente que nos sigue, si necesitan más información, si tienen alguna duda, aunque no sea ahorita en vivo, por favor háganosla llegar. Por favor, un procedimiento, nosotros hemos sacado procedimientos, por supuesto, y hemos desarrollado procedimientos, pero no los hemos inventado, los hemos desarrollado con la información que existe alrededor. Entonces, para nosotros, y filosofía de Pricon, de prevención de riesgos consultores, es que el conocimiento no le pertenece a nadie. Porque si no, imagínense, estaríamos pagándole regalías a los familiares o a Newton o a Einstein, por favor, a Mendeleev. Entonces, los conocimientos no nos pertenecen. Lo que Pricon ha desarrollado, porque sí tenemos tecnología propia, pues es a través del conocimiento, a través de la experiencia, también a través de nuestros errores. Entonces, si necesitan algo, con todo gusto los apoyamos. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a ver manejo seguro de herramienta, loto y trabajo en las alturas. Para la siguiente sesión, que según entiendo va a ser en diciembre 3, estaremos hablando de espacios confinados, que es un estándar muy importante. Muchos de los accidentes que suceden en la industria están más hasta en nuestras casas, es por una liberación inesperada de energía.
una liberación, y ojo, desde ahorita se los adelanto, es un error pensar que solamente la liberación inesperada de energía tiene que ver con la parte o la energía eléctrica. Eso no es verdad, eso no es cierto. Tenemos que tener mucho cuidado. No, tenemos que tener mucho cuidado porque creemos entonces que esto está dedicado a la energía eléctrica. No es cierto. En la industria se suceden muchísimos accidentes por energía neumática, por energía hidráulica, por energía potencial, por ejemplo, la que existe en una prensa, cuando le da el mantenimiento a una prensa que tiene contrapesos, etcétera, etcétera. Entonces, esas partes, entonces tenemos también la parte de energía potencial. Entonces tenemos que hacer primero un análisis de las diferentes energías. Estaremos hablando de corto soldadura, que es también como los otros que les estoy mencionando, son estándares muy antiguos. Y aquí nosotros creemos, pues bueno, apenas salió la norma 27, ¿verdad? Manejo seguro de montacargas y manejo seguro de grúas y polipastos. Este es nuestro programa completo hablando de estándares de seguridad. Entonces, por favor, sí les ruego que confirmen el programa de trabajo, ¿sí? Me están preguntando que cómo determinaste esos estándares. Pues son de los más utilizados, Sin embargo, pues sí necesitamos estar un poco empapados de esto. Ahorita les voy a presentar un cuadrito que les presenté hace 3 semanas. Les voy a presentar un cuadrito para ver y ustedes pueden empezar aquí a trabajar con ellos. En realidad, vamos a ver. Primero vamos a revisar qué es un estándar de seguridad. Estos yo los elegí al azar. Sin embargo, les voy a presentar un cuadrito donde está más completo. ¿Qué es un estándar de seguridad? Bueno, pues ya lo vimos. Un estándar de seguridad, pues es un procedimiento, ¿verdad? Que está dedicado a cierta actividad, una actividad que es común en casi la mayoría de las empresas, en las organizaciones y muchas veces en nuestras casas. Por ejemplo, manejo seguro de químicos, pues en todas partes. Levantamiento seguro de objetos, en todas partes se aplica eso. Hasta lockout, candadero y etiquetado, bueno, no van a etiquetar en su casa, pero sí deberíamos inclusive asegurarnos que si están trabajando sobre una instalación eléctrica, una tubería de gas, no vaya alguien y le abra en su casa. O sea, esto tiene trascendencia inclusive en nuestros hogares. Entonces, como dice ahí, su aplicación es similar en la mayoría de las organizaciones y es una guía para la conducta de los demás. Tenemos que hacer un proceso de tropicalización y adecuación de los estándares de acuerdo a nuestra organización. Les voy a poner, por ejemplo, en algunos, el estándar del 1.80 son 6 pies para trabajo en las alturas. En 1.80 ya se dedica el 1.80 a una definición de altura peligrosa. Después de 1.80 ya tenemos, a nivel de pies, de los pies tenemos que empezar a tomar medidas, utilizar un arnés, etcétera, etcétera, tomar medidas ya propios del estándar. Hay algunas empresas que dicen, yo no me conformo con el 1.80. Para mí, una altura peligrosa y donde tenemos que aplicar el procedimiento es 1.60. Entonces, es un ejemplo de que cada empresa va haciendo sus adecuaciones. ¿De acuerdo? Entonces, un estándar es un procedimiento para un cierto tipo de actividades, ¿verdad? Pero, y fíjense por favor en el último párrafo, su aplicación es similar en todas las organizaciones. Entonces, pues es importante entender, es importante confirmarlo, que los estándares, vamos, el procedimiento, es que es mío, señores, hay que compartir. Entonces, si alguien nos pide el procedimiento, se lo mandamos y lo tenemos, ¿no? Eso no tiene ninguna importancia. Lo que sí hay que hacerlo. Mira, Xavi, aquí te estoy poniendo una lista de la mayoría de los estándares, por ejemplo. De la mayoría de los estándares. Por ejemplo, de aplicación general tendremos las reglas generales. Estos 5, ¿por qué le llamamos de aplicación general? Porque se aplican, como les decía, hasta en nuestras casas. Reglas generales de seguridad, bueno, pues a lo mejor sí hay reglas generales de seguridad para un hogar. Derecho a trabajar sin riesgos. Equipo de protección personal. Levantamiento seguro de objetos. Manejo de sustancias químicas peligrosas. ¿Cuántas veces han escuchado ustedes en las noticias que un niño va a ver un color muy llamativo en una botella
y pues si es jugo, es refresco, ha de saber bueno, y se lo toma. Entonces, manejo de sustancias químicas. Vamos, estos serían los de aplicación general. Típicamente, los comunes de mantenimiento son manejo seguro de herramienta, el del loto, la tarjeta candado o lockout tag, ¿no? Trabajo en las alturas, hay diferentes maneras de decirle. Entrar a espacios confinados y corte y soldadura. De hecho, la vez pasada dijimos que de dónde salen estos estándares. Estos estándares salen de la aplicación de una investigación de accidentes de muchísimos eventos. Sacaron causa raíz y la causa raíz se convierte en recomendación y se convierte en ley. ¿Ok? Manejo de materiales. Estos son aplicables pues, en un departamento, en una empresa de logística, en un almacén. Y el típico es manejo seguro de montacargas, de polipastos, de vehículos industriales, pues depende del giro de la empresa. Manejo de cilindros de gas, por ejemplo, estas reglas, por ejemplo, vienen de OSHA. El que estén con capuchón, estén separados los combustibles de los inflamables, etcétera, etcétera. Uno que tampoco es normatividad nacional es el cazado de vehículos pesados. Sobre todo cuando hay maniobras de carga y descarga. Ya sean cajas, ya sean planas de tráiler, se tienen que calzar, porque no son pocos los eventos en los que se cae el montacarga, se mueve la plana, etcétera, etcétera. A mí me han porfiado mucho y me dicen, es que tiene freno de mano, es que quedan frenadas las ruedas. Eso no es cierto. Cualquiera que sepa muy poco de mecánica sabe que las balatas de los trailers, de las cajas, de las planas, muchas veces están desajustados. Y entonces, aunque esté puesto el freno de mano, aunque esté vacía el sistema de frenos, de todas maneras se pueden mover. Les digo, la prueba está en que se ha pasado muchas veces que la plana o el trailer se separa, aún con el tractor puesto. Regaderas de seguridad y lavabos también es un estándar de OSHA. Aunque, por ejemplo, la norma 5 o ahora la de las sustancias químicas peligrosas, ¿no? Nos dicen que debes de tener suficientes regaderas. Ah, caramba, pues ¿cuántas son las suficientes, verdad? Si me dices que tengas suficientes extintores, bueno, que están un tanto confuso, pero por lo menos te dicen que debe estar lo mínimo a 15 metros cada extintor, que dependiendo del riesgo, etcétera, etcétera. Y algunos especiales, un estándar para compras, desde el punto de vista de seguridad y salud ocupacional. ¿Qué quiere decir que de compras tenemos que hacer también en nuestro hojita de requerimientos de requisición, debemos de establecer cuáles son las características de seguridad que deben de cumplir ciertos materiales. Muchas veces estas características de seguridad también tienen que ver con calidad. De hecho, aquí es muy parecido a lo que hace calidad para comprar o para traer, para introducir materiales en la planta. Aquí son herramientas, equipo, etcétera, etcétera. Tú puedes decir, yo quiero un robot con estas características, que haga todo lo que ustedes ya saben que quiere hacer, pero que además cumpla, que sea candadeable, que tenga separación en los posibles sistemas, etcétera, etcétera. Por cierto, ese es un problema con los robots más modernos, que no se puede candadear sistema hidráulico, neumático, no se puede candadear tan fácilmente. Por lo menos eso lo hemos encontrado en la industria. Entonces, compras. Control de proyectos, que también se le conoce como administración de cambios. ¿Qué debo de hacer antes de hacer cualquier cambio en mi empresa, independientemente del monto? Porque muchas veces y muchas empresas tienen una política de administración de proyectos o control de proyectos cuando exceden cierto monto. Sin embargo, al hacer una adecuación de un almacén, de unos baños tan solo, pues viene un contratista, hay trabajos en las alturas, hay trabajos con electricidad, etcétera, etcétera. Entonces se debe tener un estándar para tal. Movimiento de carros, por ejemplo, de carros de ferrocarril, si su empresa tiene escapes o utiliza los carros de ferrocarril para esto. O manual de contratistas, ¿verdad? Que también ya sabemos que aquí hay una norma para la construcción, entonces eso debe de enriquecer mi manual de contratistas. Entonces, dense cuenta, eso pues a grosso modo serían los estándares de seguridad. Es un resumen que también depende mucho
depende mucho a lo que se dediquen ustedes. Por ejemplo, si es una empresa en donde se manejan muchos inflamables o combustibles, pues tendría un estándar que se llamara prevención de incendios, por ejemplo, ¿no? En donde vamos a poner todas nuestras reglas. Entonces va a depender, entonces le daríamos mucha fuerza a lo que nos pide la norma 02, ¿sí? Depende mucho, por eso depende mucho. ¿Cómo le hago? ¿Cuál es el secreto? Aparece, bueno, pues sí, ¿cómo lo hiciste para sacar? ¿Cuál es el secreto, jóvenes? Pues el secreto es que siempre que desarrollen un procedimiento, siempre que desarrollen una norma o una práctica segura, siempre háganlo en compañía con el usuario. La gente se opone a seguir reglas de seguridad cuando ellos no lo idearon, cuando se la imponemos. Eso les doy mi palabra, que ese es el gran problema de la seguridad, que siempre queremos imponer criterios. Tenemos que establecer una forma de desarrollar nuestros procedimientos, nuestros estándares con acompañamiento de la gente, pedirle su opinión. Esto no es rollo, no es convencimiento, ni mucho menos. Es que la gente entienda que, y les aseguro que no se van a violar esos procedimientos, ¿ok? Quise decir, no es demagogia, es realmente que la gente lo compre, que se lo haga suyo, que no es la norma de la Secretaría del Trabajo, que no es la norma de que me la prestó, no, que no es la norma de seguridad del Departamento de Seguridad, que es la norma de ellos. Entonces, eso es de las cosas más importantes que les puedo decir. Entonces, después la segunda etapa sería la capacitación y la promoción de este estándar, de ese procedimiento, el que ustedes quieran, ¿eh? Y luego, tercer punto, que estén disponibles para su consulta, para que la gente lo pueda realmente verificar. Y no que tengamos que, oye, es que sí los tengo todos cargados en intranet y, oye, los trabajadores, los técnicos, ¿tienen chance de entrar a internet? Pues si no tienen, entonces pónselos en carpetitas a la antigua, no en papel. Pero el chiste es que ellos puedan revisar. Una vez que los capacitaste y los certificaste, que lo revisen y van a ver ustedes que va a haber chance todavía de que ellos te den ideas. Ellos todavía pueden dar ideas para mejorar estos estándares. Por último, tenemos que estar verificando su cumplimiento. Aquí es donde entran temas que ya hemos visto. Vamos a tener otra plática con su servidor, con José Martín Ágreda. Vamos a tener otra plática que se va a llamar Mejora Continua en un Sistema de Gestión, donde vamos a ver cómo las ASTs, cómo las inspecciones planeadas, cómo las prácticas seguras, las ASTs o las prácticas seguras, cómo las inspecciones y los estándares se pueden ir verificando y se pueden ir monitoreando y se pueden ir mejorando continuamente. Entonces, aquí entra una de las herramientas más potentes y que realmente generan cultura, es la observación del comportamiento. La próxima charla que me toca a mí va a ser la de mejora continua en un sistema de gestión. Entonces, ahí hablaremos más profundamente de esto, de verificar su cumplimiento. Y cerramos el ciclo, porque al verificar su cumplimiento en la disponibilidad y la capacitación de la gente nos puede retroalimentar en el desarrollo. No hay nada perenne en esta vida, jóvenes, y menos ahora, por ejemplo, lo estamos viendo, cómo han cambiado las cosas. Ahorita que estamos nosotros en esta charla, pues vemos este cambio, ¿verdad? Entonces, a nosotros, obviamente a la gente más grande, pues nos cuesta más trabajarnos estas nuevas herramientas. Habrá algunos que las compramos más rápido y otros, pero en general, pues siempre buscamos nuestra área de confort. El estarle hablando a una máquina o estar con ustedes, yo preferiría mil veces estar con ustedes y viendo sus expresiones, a verlos inclusive si se ríen o qué cara hacen, ¿verdad? Pero pues tenemos que adaptarnos. Entonces, esto tenemos que ver y tener una retroalimentación, un círculo para que se mejoren estas cosas. Bueno, es así. Luego, ¿de dónde salen los estándares? ¿Cómo le hago yo para saber qué estándares me aplican o no me aplican? ¿Cómo le haré? Esto ya lo vimos, pero se los quise volver a poner. ¿Cómo le hacemos? Procedimientos, bueno, empezamos con el IPER, jóvenes.
Empezamos con un IPER, con la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Y me pregunto qué procedimientos se requieren, ¿verdad? De acuerdo a la definición de estándar. Y luego, ya que sé cuál es, pues se hace, o agarro la norma, o agarro procedimientos y los adecuo. Ya lo vimos. Ojo, aquí hay un punto importante. Un punto que he visto mucha equivocación en esto. Creemos que el permiso de trabajo para trabajo en las alturas, espacios confinados, que con alta tensión, que con sustancias químicas, etcétera, etcétera, creemos que el permiso de trabajo es el estándar. Y discúlpenme, pero ahí hay una corrección o hay una muy fuerte reflexión. Tenemos que tener nuestro estándar y el permiso de trabajo, su máximo valor de un permiso de trabajo es que se verifique en el sitio la aplicación del estándar. Esa es, jóvenes, eso es realmente el beneficio de los estándares de los permisos de trabajo. ¿Ok? Así es como realmente podemos salvar vidas. Que se verifique. Si el estándar tenemos que estar checando. Entonces, muchas veces lo que pasa es que yo soy el coordinador de seguridad, el jefe de seguridad, el supervisor de seguridad, y me andan buscando para que les firme un permiso de trabajo. Y porque tengo muchas cosas que hacer, pues se los firmo. Díganme eso, ¿de qué sirve? Tendrá sentido, ¿no? Cada estándar tiene, para que se pueda implementar, tendrá unos requerimientos. Por ejemplo, el del loto, pues necesito tener mis implementos de bloqueo, mis tarjetas. Si no las tengo, ¿cómo le pido a la gente? Imagínense que el de trabajo de las alturas. Me dice el de trabajo de las alturas que utilice las escaleras de acuerdo a lo que estoy haciendo. Y vamos a ver reglas para las escaleras. Pues no los tengo, ¿qué voy a hacer? Se revisen en la prueba los procedimientos de seguridad o los estándares. Nosotros recomendamos que inclusive sea el director el que firme esos estándares para que sea obligatorio. Una vez firmado esto, es obligatorio y se puede parar cualquier actividad que no cumpla con el estándar. Se difunden, se entrenan, se pone en marcha, se verifica el cumplimiento a través de la observación y compromiso y cerramos el círculo que yo les estaba comentando en la diapositiva anterior para que se actualice. Entonces tenemos ese chance de que a veces creemos que ese procedimiento, lo hice yo, ¿cómo creen? Pues es inamovible, es inmejorable, ¿cómo que no? Pues no, es esa noticia. Todo lo que dice y hace el ser humano es perfectible. Entonces, pues es importante esta parte. Aquí les puse un breve ejemplo, espero que se acuerden los que estaban acá. Les puse un ejemplo de cambiar lámparas, trabajo en las alturas. Pues aquí debo de tener uso de arnés, fíjense, aquí sí lo utilizaban. El procedimiento para manejo de man lift no tenían. Y esto me lo pide la 09, que tenga un procedimiento para hacer esto. Luego, acordamiento de la establecer procedimiento para man lift, aplicar loto, fíjense, aplicar loto, instalación de plugs, bueno, entonces, ¿de dónde voy sacando? Acuérdense que el IPER, la identificación de peligros y evaluación de riesgos, se lo tengo que aplicar a todo, jóvenes, a todo. Aquí no se vale que digan, no, es que aquí no se vale eso, ¿ok? Se lo tenemos que aplicar a todo. Y entonces vamos a entrar a nuestro estándar, el primer estándar de esta sesión, que es el manejo seguro de herramientas. ¿Cuáles son los... ¿Quién me dice que tengo un estándar, un procedimiento para esto? La 04, la 033 y la 029, aunque podemos sacar más, pero es esencialmente en esas tres normas, ¿no? Y para que... Es que este estándar lo he visto muy poco. Entonces, por eso estoy haciendo mucho énfasis, no lo he hecho en todos los demás, pero este estándar sí es importante, porque en la 04 me dice que haga un estudio de riesgo potencial, inclusive para el uso de la herramienta de los equipos o el mantenimiento, y que en ese estudio de riesgo potencial incluya la herramienta. Damas y caballeros, ¿a qué se refiere ese estudio? ¿De qué me podría yo valer? Pues del IPER. Si yo le presento esto y lo hemos presentado, un IPER para la maquinaria y equipo, pues obviamente, y donde está incluida la herramienta, pues obvio. Entonces, esto nos da la guía
para que en la identificación de peligros y evaluación de riesgos, pues metamos la parte de herramientas. Y también me pide la norma 04 que tenga procedimientos para cambio y uso de la herramienta, ¿ok? Puede ser en la operación y puede ser en el mantenimiento de maquinaria y equipo. Acuérdense que esta norma incluye las dos fases, ¿ok? En la 029, que es el mantenimiento eléctrico, me dice que también hago un análisis de riesgo potencial. Espero que ya no tengamos dudas. ¿Dónde sale eso? Y que también me pide también que tenga procedimientos para la selección, uso y equipo de trabajo de maquinaria y herramienta. Y un programa de revisión de esta herramienta, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice maquinaria, herramienta de implementos y protección aislante. Pues unos guantes, ¿verdad? Unos guantes dieléctricos, pues por supuesto que son esto, ¿verdad? 33, otra vez, les quise hacer énfasis en esta norma, en este estándar, para que veamos que en los tres nos pide análisis de riesgo. No, la 029 es para mantenimiento eléctrico, la 033 entra de espacios confinados. Entonces, la maquinaria de equipo que hagamos y que incluyamos en el análisis de riesgo, la maquinaria de equipo, herramientas, materiales en el lugar de trabajo. Y los procedimientos de seguridad disponibles para los trabajadores para el uso de equipos y herramientas. Poco allí medio rara la redacción, una disculpa. Pero entonces, tenemos esto, ¿verdad? Entonces, sí necesitamos estos procedimientos y incluirlos, el uso de las herramientas, pues en nuestros hippers. Nos lo están pidiendo. Si nosotros hacemos bien el hiper, por supuesto que estaríamos cumpliendo con esto. ¿Cuáles son los requisitos generales de las herramientas? No se permite la utilización de herramientas hechizas. Sin aprobación, en este caso, y lo que yo represento por el Departamento de Ingeniería, o en su defecto el Departamento de Seguridad, aunque sabemos que Ingeniería pues tiene más bagaje, ¿verdad? Para poder determinar. ¿El por qué? ¿Por qué creen ustedes? ¿Tendrá que ver algo? ¿Es capricho del que hace la presentación? Deberá estar capacitado y certificado, ¿verdad? Sobre todo para algunas herramientas que son peligrosas, como una pistola hidráulica. Una pistola hidráulica utiliza alta presión, pistolas neumáticas, pistones, pulidores, etcétera. Entonces, para eso tenemos que certificar a la gente. Tenemos que certificar a la gente. Revisar antes de uso. Guardar las herramientas en lugares específicos. Si no las tenemos, si no hay un lugar designado para guardarlas, pues obviamente que se pueden dañar las mangueras, las conexiones, los dispositivos de accionamiento, etcétera, etcétera. Las deberían ser reemplazadas. Por ejemplo, aquí también entrarían una Hilti de esas fijada a través de fulminantes. Realmente hacen disparos. Ahí me pasó. Ahorita se vino a la cabeza porque la vi en una planta. Entonces, la gente tiene que certificarse para eso. Eso no lo digo yo, lo dice la norma. Luego, utilice gafas. Por ejemplo, jóvenes. Las pulidoras no solamente requiere que utilice, o inclusive el esmeril no solamente requiere que utilicemos lentes de seguridad, sino también careta. Nunca use una piedra de disco que esté quebrada, gritada o dañada, hablando de pulidoras. Disco específicamente dice, a veces, ¿saben cuál es el problema? Que hay piedras o hay discos para la velocidad. Si tú le pones y eso es frecuente, ¿eh? Si tú le pones una piedra, sobre todo para corte de metal, si tú le pones un disco para cortar metal que está diseñada para una cierta velocidad y lo metes a otra que no está para esa diseñada, puede ser inclusive menos, porque también requiere cierta inercia para hacer un buen trabajo. Lo más difícil, lo más peligroso es que se llegue a romper ese disco y sus partes salen disparadas. Otra, inspecciona el disco antes de empezar a trabajar. Es que me quita el lugar para utilizar el disco. Pues sí, jóvenes, son los precios que tenemos que... No permitan que se le quite una guarda a las pulidoras. Es común, véanlas.
Ahora ya se utiliza con mucha frecuencia esto en la construcción. Y los compañeros albañiles, la gente que, sus ayudantes ya utilizan mucho la pulidora. Antes se utilizaban las ceguetas y demás, ya no se utiliza o se utiliza muy poco. Para cortar varilla, para hacer cortes en el piso, ya se utiliza mucho esto. Esta herramienta ha tomado muchísima importancia. Vamos a ver algunas recomendaciones para herramientas eléctricas. Solo cables de extensión de uso rudo. Sobre piso húmedo, aquí ha habido muchos accidentes, jóvenes. Ha habido muchos accidentes en que se utiliza esto sin ninguna precaución sobre algunos elementos metálicos mojados o pisos mojados. Pues ya sabrán lo que pasa, ¿va? Cables eléctricos más líneas por fuera de las áreas de intenso tráfico. Cables fuera de salpicaduras, químicos, fuentes de calor o algo que los pueda dañar, abrasiones. Fuera del alcance de la herramienta, a veces están ahí y la herramienta llega a cortar al cable o a la manguera. Bueno, estamos hablando de herramientas eléctricas, perdón. Ahora sí, herramientas neumáticas. Cierra el aire antes de conectar una herramienta o una manguera. Lo mejor cerrar la válvula del compresor o de la línea. Luego de cerrar, active el gatillo para drenar la presión antes de desconectarla. Aunque sea estas de conexión rápida. Fíjense, por favor. Mantenga las mangueras en su lugar. Para esta importante. ¿Será cierto esto de que no se debe utilizar? Primero, porque la presión que requiere la herramienta neumática, pues no es la correcta, ¿verdad? Y segundo, porque aunque sea aire limpio, vamos a suponer que fuera aire limpio, que no lo es. Para tener aire limpio necesitaríamos tener tener filtros, ¿no? Ahorita se me fue la clasificación del aire de aire limpio. Pero tendríamos que tener filtros y filtros muy especiales, a veces costosos. Pero si no, tendríamos que... Entonces, cuando yo me limpio, muchas veces cuando me estoy limpiando con la manguera, proyecto alguna partícula que tuviera yo en mi ropa, en mi piel. Y la puedo proyectar peligrosamente a los ojos, ¿no? Entonces, esta es la recomendación. Nunca intento entrar una manguera que se agita en forma violenta. Y bueno, pasamos a herramientas hidráulicas. Fíjense, por favor, que elegí aquí algunos tips. También aquí quisiera que un poco de comprensión. Pues, ¿por qué elegí estas? O ¿por qué me pueden decir, oye, ¿por qué elegiste? Pues porque son las más utilizadas, ¿no? Revisar las condiciones de la manguera, si existe alguna fuga, no utilice la herramienta, no. Siempre verifique dónde está ubicada la alimentación. Miren, en algunas áreas con intenso calor, inclusive los operadores le hacen un agujero a la manguera para que les esté soplando. ¿Qué puede pasar? Y no solamente qué puede pasar, lo que les ha pasado. Que la manguera se llega a romper y se agita violentamente. Entonces, sí, esto es una práctica que lamentablemente pues es común o lo hemos visto sobre todo en lugares con mucho calor. Si la herramienta es alimentada de una unidad fija, reporte cualquier anomalía en su funcionamiento. Evite que este tipo de herramientas sean golpeadas en cualquiera de sus partes. O mangueras hidráulicas. Evite utilizar cualquier herramienta que tenga fuga de aceite. Una fuga de aceite en una herramienta hidráulica. Recuerden que una herramienta hidráulica maneja presión. Depende del tipo de herramienta, pero pueden ser hasta 2000 PSI, 2000 libras. Es una presión altísima. Puede generar una cortadura hasta desmembramiento. Entonces sí hay que tener cuidado con las herramientas hidráulicas. Evite reparar mangueras sin los conectores adecuados. Esto es especial para mantenimiento. Una herramienta se debe de contar con lentes y guantes de seguridad especiales para esto. Y bueno, pues aquí les puse a grosso modo algunas de las características que debemos de considerar para utilizar herramientas
de las cosas que debemos de tener. Nos faltaría el tema de las responsabilidades, ¿no? ¿Cuáles serían las responsabilidades de cada quien? Nos faltaría el tema de algunas de las herramientas que ustedes manejen, ¿no? Pero creo que, pues después, aquí lo que estoy haciendo es tratar de poner un ejemplo. Y vamos al siguiente estándar, que es el de candadeo y etiquetado. Este estándar es de los más útiles, o de los que ayudan a prevenir una serie de accidentes, y que estos accidentes pueden ser mortales, pueden ser amputaciones, pueden ser atrapamientos muy graves. ¿Por qué? Porque pues aquí estamos tratando de evitar eventos con la liberación inesperada de energía. Entonces sí es muy probable que este estándar, pues muchas empresas lo he visto como condición de empleo. Y sin embargo, en algunos otros, aunque les hayan sucedido algún accidente mortal, al año, más o menos, se les olvida este evento y empiezan a ser displicentes con su aplicación. ¿Por qué? Porque sí quita tiempo. ¿Por qué? Porque las urgencias de mantenimiento o las emergencias propiamente de la maquinaria de equipo pues son vastas, y entonces pues como que tienes que liberar energía, tienes que drenar presión, tienes que se les hace en cierto modo costoso con respecto al tiempo. Lo he visto no en una empresa, en varias que han tenido accidentes graves por la falta de este estándar, y sin embargo no lo siguen. Ya después de que pasó toda la conmoción en un accidente grave, siguen siendo displicentes para esto. Entonces aquí tenemos la norma 33, que es la de trabajo en especie. También la 04 me pide que tengamos este estándar implementado, y también la 029, pues es obvio, si es mantenimiento de instalaciones eléctricas, también me pide que tengamos este estándar. Sin embargo, no hay un guión que me diga debe de ser así. Entonces, el que vamos a revisar hoy es el de OSHA. El de OSHA, que es muy antiguo, que es el de 6 pasos. Vamos a ver, pues, una adecuación. Aquí le hemos agregado algunos otros pasos, ¿verdad? Y vamos a ver primero las fuentes de energía. Y aquí quisiera que me empezaran a ayudar pensando en cómo podía haber liberación inesperada de energía eléctrica, ¿verdad? ¿Cuáles son el chance que tenemos o que podemos tener para que haya liberación inesperada de energía? Bueno, pues que estemos interviniendo un equipo y que alguien le urja conectar a ese equipo y no sepa que estamos trabajando en él, y sube un switch, sube un switch, ¿verdad? Levanta una palanca, y esa es una forma. Otra es que no estén actualizados los diagramas unifilares de una empresa, y que yo no sepa que haya dos alimentaciones o varias alimentaciones a un equipo. Puede suceder porque normalmente esto se hace cuando falta tensión, cuando no hay la suficiente corriente, entonces alimentan de dos partes. Y a un mismo tablero le puede tener dos alimentaciones. Eso ha pasado. Hemos tenido aquí experiencia de accidentes graves porque no están actualizados, no está actualizada nuestros diagramas. De hecho, es uno de los principales requerimientos de la 029, que tengamos actualizados nuestros diagramas, tanto nuestra parte de los diagramas de cargas como nuestro diagrama unifilar. ¿Se entiende por qué? Muy bien. Igual con la mecánica, a veces pensamos que, hombre, ¿cómo se va a mover? Pues no contemplamos que esa máquina puede tener contrapesos, como en el típico caso de una prensa, ¿verdad? No entendemos que eso puede ser un pistón en que tiene energía, y si no, entonces necesitamos drenarla. Perdón, también en energía eléctrica, perdón, se me está olvidando el tercer caso. El tercer caso es de energía almacenada, de energía eléctrica residual. No solamente un capacitor almacena energía.
Que vamos, un capacitor pues es un implemento electrónico que guarda cierta energía y que ayuda a un motor que también se utiliza como filtro para algunas fuentes eléctricas, sino que hay implementos como pueden ser un motor grande, todo lo que tenga devanado, todo lo que tenga embobinado, puede generar ese efecto capacitor. Por eso es muy importante, ojo, por eso es muy importante que dentro de nuestro procedimiento de candadeo y etiquetado o de lockout-tagout, tengamos y que seamos muy específicos y verifiquemos que se cumple, que yo debo de probar que no hay energía, tanto eléctrica, neumática y hidráulica. Por ejemplo, sucedió el caso con una energía eléctrica, con una energía hidráulica, perdón, en que el técnico estaba dando mantenimiento a una central hidráulica donde se genera la presión para que funcionen diferentes implementos, diferentes maquinarias, y pues él verificó y estaba en cero el manómetro, lo apagó y estaba en cero el manómetro. Cuando va y empieza a desarmar, tenía alta presión. ¿Por qué sucedió esto? Número uno, porque ya la presión que tenía ya no le alcanzaba a censar el manómetro. Es decir, la escala del manómetro no era la adecuada. Entonces, él debería de haber drenado la presión residual. Entonces, eso debe de estar muy, pero muy concreto y hacer mucho énfasis cuando demos entrenamiento sobre este estándar. Es muy importante lo que les comento. Aquí no podemos entender que ya lo saben, ¿ok? Tenemos energía neumática, mecánica, química, ¿verdad? A veces también pensamos que pues ya apagué la bomba, pues entonces ya no va a haber flujo de ácido de algún fluido peligroso como puede ser diésel, algún combustible en general. La parte de calor, también, ¿cómo puedo hacer esto? Pues obviamente apagando hornos y ponerle candado al horno, etcétera, etcétera. O ¿cómo se llama? Algunos generadores de calor o algunas resistencias, perdón la palabra. Algunas secundarias, electricidad almacenada, ya lo dije, movimiento mecánico, la inercia, por ejemplo, la inercia. Muchos accidentes cuando le van a cambiar de disco o van a hacer algún cambio en una fresadora, en una rectificadora, ha pasado, presión de gas, agua, vapor, algunos químicos, presión hidráulica, rebote, ¿verdad? Lo que le llaman aquí el efecto rebote, es decir, pues, o golpe de ariete. Almacenada energía mecánica almacenada en resortes, por ejemplo. Esto la gente de mantenimiento lo entiende muy bien. Hay una secuencia de desarme de ciertos dispositivos que tienen resortes que si no lo hago correctamente, esta parte del resorte sale disparado con la velocidad de una bala. Entonces, por favor, aquí la recomendación básica es, número uno, que no solamente es electricidad para la que está contemplado esto. Número dos, que siempre verifiquemos el estado de energía cero en nuestros dispositivos a los que estamos interviniendo. Entonces debemos de tener bien clarísimo qué energías manejan y cuáles son los dispositivos de desconexión y bloqueo. ¿Ok? Entonces, esto lo debemos de tener muy claro. Esto lo pueden ir haciendo ustedes en el hiper. Podemos ir identificando estas energías. Entonces, vamos a hablar del tiempo que nos queda de este procedimiento. La aplicación de controles es el aislamiento de energía, la aseguración de colocación de avisos, únicamente por personal autorizado. También lo dicen las normas que acabo de mencionar. Todos los empleados que estén trabajando en esa área deben ser notificados, ojo con eso. Entonces tenemos la preparación, que es lo que acabo de decir, el paro y el apagado de equipo, desconexión de todas las fuentes de energía, ojo jóvenes, todas las fuentes de energía, colocación de los dispositivos de bloqueo. Ustedes están viviendo una época donde los dispositivos de bloqueo son variados y muy,
de verdad muy buenos. Hay para todo tipo de dispositivos de corte o fuente de corte de energía. Los hay hasta para apagadores típicos, ¿no? Para un switch de luz normal. Los hay para todo tipo de válvulas. Los hay inclusive hasta para conexiones, etcétera, etcétera. Para que alguien no llegue a conectar un cable que está suelto. Entonces, ustedes ya están viviendo una etapa muchísimo mejor que la que nos tocó vivir a nosotros. Liberación de la energía almacenada, ojo, por favor, inclusive la medición. Si es obligación de un técnico que esté interviniendo en un equipo antes de intervenirlo, poner sus puntas del multímetro para verificar la ausencia de potencial o de voltaje. ¿Ok? Verificación de aislamiento del equipo, lo trato de arrancar. Realización del trabajo, retiro del bloqueo. Y estos en general son las bases, los 6 pasos de OSHA. Esos normalmente son los 6 pasos muy antiguos de OSHA. Entonces, preparación para el paro. Antes de parar el equipo, equipos involucrados, tipos de energía. De hecho, se hace una hoja para cada equipo. Una hoja de loto. A lo mejor muchas personas ya saben esto, pero eso lo pueden hacer ustedes en su planta. Si es exhaustivo, sí. Si lo hacen junto con el hiper, les aseguro muy buenos resultados. Pero lo tenemos que hacer en todos. Implementar este estándar es muy beneficioso. Pero sí requerimos la participación de todos. Y por supuesto con la gente de mantenimiento. Esto no es un trabajo para una persona o responsabilidad solamente para el departamento de seguridad. La semana pasada, las 3 semanas, revisamos, cuando vimos la primera sesión de estándares, sí revisamos responsabilidades. Si tienen dudas, por favor, busquen el video. Ahí está. Y ahí vienen las responsabilidades. Cópienlas, párenlas. Y si alguien las necesita, también se las enviamos. Entonces, equipos involucrados, tipo de energía. ¿Cuál es el equipo cuando está funcionando? Peligros asociados con esa energía, magnitud y dispositivos que controlan esta fuente de energía. Esto le podemos llamar una hoja de control de loto, como ustedes quieran. Es una hojita en donde podemos poner todo esto. Ya nos dice, y nos dijo el procedimiento de OSHA, que necesitamos, pues, advertir a la gente que vamos a intervenir en ese equipo. Lista, yo les puse aquí transportadores, por ejemplo, número de dispositivos, pues está en el panel de control. Les puse un ejemplo muy simple si quieren. Esto lo pueden ir modificando. ¿Ok? Prepare usted, los más grandes peligros son suponer que la máquina se comporta de igual manera que otras al mismo tipo, que la máquina opera del mismo modo que la vez anterior, que usted ya lo sabe todo y que no tiene necesidad de consultar esa información, ¿verdad? Todas las posibilidades fuentes de suministro de energía, cierto. Un paro de emergencia, esto no lo escribí, pero un paro de emergencia, un dispositivo, un microswitch, no son fuentes confiables de bloqueo. Es que ya desconecté o bloqueé mi microswitch, o ya puse el paro de emergencia. Error. Eso no es seguro, jóvenes. Como es un switch, un microswitch falla, tal vez un paro de emergencia aún sea un tanto más robustos, pero también puede fallar. O alguien es más fácil que andar en un paro de emergencia. Entonces están completamente abiertos, los automáticos se encuentran en posición de desconexión total. Entonces lo más recomendable es que sí lo pongamos, pero nos vayamos al panel de control. Paro apagado el equipo, para los equipos, desconecte fuente de alimentación principal. Esto es el estándar, jóvenes. Este es el estándar. Y fuentes auxiliares de energía. Desconexión de todas las, activen los sistemas de corte, desconexión de tal forma que equipo se está aislado en su fuente de energía, seguro que aislar todas las fuentes. Nunca accione interruptor eléctrico mientras que esté bajo carga. Hay, por supuesto que sí hay en los interruptores algunos tableros, algunos tableros que están diseñados para ser desconectados o conectados con carga. Muchos no. Depende de la carga y depende del tipo de tablero. Muchas de las veces llegan a explotar, literal, por el calentamiento. Porque tú conectas con carga, pues el calentamiento. Entonces
esté bajo carga, ojo con eso. O también fusibles. Ya afortunadamente la mayoría de los equipos, pero todavía hay algunos equipos que no tienen, que no son candadeables, entonces hay que quitar fusibles, ¿verdad? Hay que quitar fusibles. Hay pinzas especiales para quitar fusibles. Espero que ya no tengan ustedes ese problema. Después de que hice esto, ahora sí voy a colocar el dispositivo o accesorio que me sirva para bloquear, para que no se pueda mover ese interruptor. Insisto, este interruptor puede ser una válvula, eso también es típico, ¿ok? Únicamente el sistema regulado, si por visto las empresas deben ser usados. De hecho, sí es conveniente, a mí me han preguntado mucho sobre la utilidad de tener tarjetas personalizadas. Es muy útil, jóvenes, es muy útil. Habrá empresas en donde se respete mucho esto y no utilizan tarjetas. También es más, conozco empresas donde la gente son sumamente respetuosos y no utilizan dispositivos de bloqueo, nada más utilizan la tarjeta. Entonces, tener una tarjeta es suficiente para que nadie se acerque ahí, a ese dispositivo de bloqueo. Entonces, bueno, estos son algunos dispositivos de bloqueo. Miren, aquí te los tenemos. Pues este típico candado o portacandados, ¿verdad? Y estos, sí vale la pena. Estos candados a veces son caros porque son de marca. Pueden utilizar algunos. No es necesario que sean especiales para eso. Pero lo que sí les propongo es que los pinten, que les pongan etiquetas, que tengan, y que sean únicamente utilizados en el procedimiento. Lo mejor, pues, es utilizar esto porque viene con su etiqueta y demás. Pero una derivación es que tengamos un tipo especial de candado pero lo que sí es recomendable es que no lo utilicen para otras cosas. Porque entonces ahí empieza la dispersión, empieza un poco a diluirse esto. Es bueno tener candados especiales para esto, no necesariamente de una marca en especial, ¿verdad? Que impide físicamente que esto se haga, un dispositivo de control, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, miren, estos son para válvulas, para algunos hinchos, en donde aquí hay una corredera, para unas conexiones, para un switch, y hay diferentes, si se dan cuenta, para una válvula. O sea, yo creo que ahorita ya no podemos argumentar que no tenemos estos. Los hay en el mercado, también hay kits completos, los hay sueltos. Antes eran muy caros, ahora con la entrada de nuevas marcas, pues esto se ha mejorado muchísimo el precio. Digamos, ya no es tan, o sea, no debería ser tan costoso. Aquí vemos, por ejemplo, es para estos tipos de switch, ¿verdad? Que estos son arrancadores, para una pastilla termomagnética, otro tipo de switch. Y existen variados. Entonces esto, como el ejemplo, pues ya tenemos el chance de ponerle nuestro candado. Aquí este es para una conexión. Vean, aquí está la conexión, la clavija, ¿no? Aquí tenemos, bueno, aquí volví a ponerles el dispositivo de la pastilla termomagnética, ¿no? Ay, uy, perdón, es que lo estoy regresando. Disculpe. Y bueno, para un tipo de válvulas, ¿no? Piden, por ejemplo, aquí tenemos para una tubería, en donde no podemos remover esta parte. Déjenme ver si vienen, aquí tenemos otros. Miren, lo que quise ponerles aquí, pues es que vean ustedes que ya no podemos nosotros decir que no existen. Inclusive, pues, si no tenemos una cadena con su candado, por ejemplo. Entonces, aquí lo que nos faltó, por ejemplo, se utiliza mucho en tuberías de proceso, le llaman el comal. Es una lámina con los orificios donde va conectado el tubo y se pone digamos, es una brida ciega, donde se pone el comal en medio de una brida y ya no permite el paso.
porque no, más adelante donde se está trabajando no hay otra forma de bloqueo. Porque si bloqueáramos más atrás, pararíamos el proceso. Entonces, eso se utiliza mucho en la industria, sobre todo con fluidos peligrosos. Le llaman brida ciega. Y eso es muy, muy útil. Entonces, ya hablé sobre la liberación de energía almacenada. Se hayan detenido y instalar contactos a tierra. Entonces debemos de tener, según la 029, debemos de tener un procedimiento de puesta a tierra. Anótenlo, por favor. Necesitamos tener un procedimiento de puesta a tierra precisamente para esto. Depende del tipo de instalación, etcétera, etcétera. No lo vamos a colocar para todo. Drenar cualquier tipo de presión existente, ya se los mencioné. Tensiones a resortes, movimiento de partes activadas por sistema de resortes. La gravedad, muchos dispositivos tienen que ver con contrapesos, entonces esos contrapesos puede hacer que de repente se mueva sobre todo una prensa. Y sus accidentes son de lo peor que pueden ustedes ver. Entonces, ojo con eso. Liberación, bloquea las partes, es necesario purgar mangueras, el flujo de materiales tóxicos, ¿no? Puede acumularse monitoreo. Esto sobre todo en espacios confinados. Entonces, estamos viendo que muchos estándares, como el de trabajo en las alturas, que vamos a ver, el de espacios confinados, y el del otro se mezclan, se complementan. Entonces aquí, por ejemplo, en este podemos, si puede acumularse, probablemente estamos en un espacio confinado. La próxima vez vamos a ver el de espacios confinados. Asegúrese que no haya nadie en las áreas. Estamos viendo el de abrigación, el aislamiento. Utilice voltímetro, ya lo vimos, oprima botones o desconecte todos los controles. ¿Ok? Aquí vemos a este chico de mantenimiento que está tratando de moverlo. Ojo, la realización de trabajo, vean por favor aquí que hay conjunción de los diferentes estándares. El de equipo de protección personal es de los más importantes, corte y soldadura, trabajo en las alturas, entrada de espacios confinados, manejo seguro de herramientas, manejo de cargas, etcétera. Son de los típicos procedimientos. No, entonces no solamente, es que ya estoy utilizando el otro. No, hay más. Tenemos más estándares que pueden implementarse. Retiro del bloqueo, pues una vez que ya terminé, que no existan riesgos, avisar al personal que vas a probar la máquina, que vas a probar el equipo, que vas a echar a andar, que vas a energizar líneas. Todas las herramientas, eso también es frecuente que dejamos herramientas tiradas. Y esto riesgo para la operación de la máquina o para el mismo personal. Las condiciones del sistema y retirar bloqueo y tarjeta. Aquí, solamente quien la puso la puede quitar y en su defecto el supervisor. Nadie más puede retirar una tarjeta y un candado. El supervisor, porque sabe que esta persona ya no está en la planta. Y es el único que puede determinar si se quita un candado o no. Luego llaman al de seguridad, al supervisor de seguridad, coordinador de seguridad, y él da la orden. Cuidado con eso, jóvenes, porque vamos a suponer que tengan todos los pelos de la burra. Pero entonces tú estás tomando una determinación que le correspondería. Y entonces, ¿qué le estás diciendo bajo esa acción? ¿Cuál es tu mensaje oculto? Que tú eres el responsable de la seguridad. Y eso no es cierto. El responsable de la seguridad es el supervisor. Por eso nos echamos la soga al cuello. Tú con esos, a veces con esos pequeños detalles, dejas mucho mensaje en la gente. ¿Y qué pasa? Que lo que va a suceder es que se van a cuidar de ti. Van a cuidarse de que tú no los veas. Ese es a lo que yo me refería cuando les dije que esto hay que dejar que la gente... por ejemplo, voy a limpiar una máquina, una empacadora, voy a limpiarla rápido. Bueno, pues sí es cierto que sería demasiado bromoso poner todo mi procedimiento, no, pero mismo OSHA acepta que tú pongas el paro de emergencia, pongas tu tarjetita y entonces si hagas la limpieza,
quites un material atorado, etcétera, etcétera, ¿no? Deben de documentarse y establecerse. Esto debe estar incluido en su procedimiento. Se le llama procedimientos alternativos. A veces es demasiado complicado echar a andar todo el procedimiento, ¿no? Nos dice Rafael que quiere las responsabilidades. Lo que podemos hacer es que si no puedes revisar el video, sí te las enviamos, todo gusto. Algunos requisitos debe utilizarse el procedimiento de bloqueo en todos los dispositivos. Fíjense, un dispositivo de energía puede cerrarse si presenta uno de los siguientes: un pasador soporte de candado mediante el que pueda fijarse, un mecanismo de bloqueo integrado, un medio de bloqueo sin desmontar. Pues son algunos casos, ¿no? Trabajos o técnicos o de mantenimiento mientras el equipo de proceso está energizado. Si hay el caso, por ejemplo, algunos ajustes, algunas calibraciones, no se puede hacer con el equipo parado. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un procedimiento alternativo. Para estos casos, tenemos que aplicar una AST. Acuérdense, ya vimos el tema de ASTs, análisis de seguridad en el trabajo. Entonces, sí es importante porque muchas veces, siempre que un estándar no se pueda completar por alguna razón de la que estamos viendo, en este caso es técnica, pues tenemos que hacer entonces un análisis más a profundidad y tener un procedimiento. ¿Cuál es la mejor manera o la menos insegura para hacer esto? ¿Ok? El tarjeteo solo se prohíbe a menos que una evaluación de ellos documente la incapacidad de bloquear las máquinas. Bueno, vuelve a capacitar. Esto normalmente se da anualmente, insisto. Esto para muchas empresas me parece muy adecuado, ¿no? Que se haga anualmente, o si adquiere una maquinaria nueva, y que sea condición de empleo. ¿Ok? Tentaciones para saltarse los pasos. Pues son inconvenientes. Suponer que los interruptores funcionan, lo que les estoy diciendo, no es lo mismo bajar un switch, un contactor, ¿verdad? Que tiene un switch, que tiene cuchillas, etcétera, etcétera, a suponer que los interruptores funcionan. Y obviamente aquí me faltó ponerles en los inconvenientes, pues sobre todo el tiempo. Candadero de interruptores eléctricos, accionar el dispositivo, circuitos con puentes, planos, ya se los dije, señalamientos equivocados o más de un circuito. Se los adelanté un poco. El primer paso es apagar la bomba, apague el motor, localice el control principal del motor, desconecte el interruptor, asegure el candado, verifique la efectividad, presión de adelante. Por ejemplo, con la energía neumática, tendrá la pérdida de presión. Sostener el componente se debe bajo las siguientes condiciones: la presión, usar perros o bloques para medida para prevenir. Por ejemplo, si estamos utilizando un dispositivo neumático que pues le pongamos una guarda. Esto sucede, entonces tenemos guardas para estos dispositivos, ¿verdad? Gas, pesquisas, sustancias, humos, pues esto tiene que ver con espacios confinados, ¿no? Vapores tuberías no identificadas, antes de su contenido, ándale, tenemos que ver de qué manera lo vas a bloquear y qué puede pasar. Candaderos de gas, agua, comience por la próxima y continúe contra la corriente, o sea, hacia atrás de donde viene el flujo. Cuidados, nunca subestime el peligro. Cuidadoso con la situación de espacios confinados, ya también lo comentamos. El trabajo que implique el quitar algún fusible se realiza únicamente por bueno, en general todos estos trabajos deben ser, y lo piden las normas que ya les comenté, está prohibidísimo. Solo pueden ser retirados por el supervisor o por el trabajador que lo puse. Aunque sea parte del equipo que ya cuente con bloqueo, cada trabajador que intervenga. Para eso son los bloqueadores múltiples, ¿no? Para que varios trabajadores lo hagan. Y bueno, la próxima vez hablaremos de trabajo en las alturas, si les parece. Hasta aquí le dejamos. Si es necesario, abriremos la sesión 4 de estándares, en donde
vamos a recibir sus puntos de vista y alguna necesidad en especial que tengan. Por el día de hoy es todo. Agradezco mucho su participación. Agradezco mucho a la gente que nos pusieron sus dudas. De cualquier manera, escríbanos. De cualquier manera, pues estamos a sus órdenes. La próxima vez, entonces, empezamos con trabajo en las alturas. Creo que pues, aunque bastante interesante, pues sí es un poco largo. Para empezar, les quiero comentar que estos cursos nosotros los tenemos implementados mínimo, aunque algunos son de 8 horas por uno de trabajo en las alturas, que vamos a ver la próxima semana, la próxima vez, algunos son de 8 horas. En la mayoría son 4 horas por estándar. Vendemos algunos ejercicios. Bueno, pues mis queridos colegas, queridos seguidores de Facebook, les agradezco mucho su participación. Espero por favor que nos hagan llegar sus dudas. Muchas gracias. Recuerden, estuvo con Martín Ágreda, todos mis compañeros, pues tenemos diferentes. Háganos saber sus dudas, sus críticas, nos fortalecen. Muchas gracias, que estén muy bien. Y a cuidarnos. Les pido por favor que sigamos cuidándonos. Esta es una problemática más social que del gobierno. Aunque pues ahí se politiza esto, yo creo que esto de la pandemia tiene más que ver con una cuestión social de conciencia, de educación. Yo creo que ahí tenemos que reeducarnos, tenemos que, sabemos y tenemos muy perfectamente claro que pues nuestra educación es bastante rudimentaria. Creo que hay gente que inclusive a estas alturas del partido todavía dicen que no es cierto, pero bueno, muchas gracias, damas y caballeros, a seguir cuidándonos. Muchas gracias.